Hola amigos de Freak, esperando estén todos muy bien. Hoy les traemos un nuevo video referente a la Tamagotchi Nations de este año 2024. Y como dice el título del video, ¿será esta la peor Tamagotchi? Para averiguarlo, vamos allá. Comenzando con este boletín informativo, vamos a ver lo primero que nos mostró Tamagotchi a través de sus redes sociales durante esta semana. Y es nada más y nada menos que este Luffy en su versión del arco de Egghead. Como pueden ver, tiene un traje completamente nuevo, que fue una figura que a muchos les gustó, pero también vi a varios coleccionistas, sobre todo en comentarios del Instagram de Tamagotchi, reclamando, ya que como pueden ver, la figura en sí está bastante bien. Es un Luffy nuevo, que como en todas las distintas figuras tiene accesorios diferentes. Como pueden ver, la estética está bastante bien recreada a lo que vimos en el anime. Tenemos diferentes expresiones faciales como siempre acostumbramos en estas figuras de Luffy. Pero ¿qué fue lo que molestó a muchos de los coleccionistas? Que este ya es más o menos como el quinto Luffy, si no mal no recuerdo, y la gente le reclamaba mucho en redes sociales de que por lo menos cerraran las líneas sacando a todos los Mugiwara y después siguieran sacando Luffy, ya que vemos que están saca y saca Luffy reutilizando el molde. Bueno, aquí vemos un pequeño cambio, pero tampoco es nada del otro mundo. La verdad, también es bastante reutilización respecto a las otras versiones de Luffy que ya tenemos o que ya podemos reservar, pero aún así encuentro que es una figura bastante buena en general. Este Luffy tiene un precio de 4.400 yenes, lo que serían aproximadamente 28 dólares, y va a salir para mayo de 2025. Como pueden ver, también lo vimos en el evento de Tamagotchi. Aquí ya se ve mucho mejor posado. La verdad es que debo decir que en el evento se ve bastante bonito. Vean las fotos, hablan por sí solas. Realmente tiene un buen nivel de posabilidad, aunque sigue cometiendo el mismo error Tamagotchi como siempre, de hacerle estas especies de capas o de faldas en plástico, lo cual limita mucho la figura. Siempre va a ser un problema para todos los coleccionistas en general. Lo que estoy viendo es que mucha gente le molesta esto, y bueno, lamentable, pero bueno, no se le pueden agregar telas a todas las figuras de Luffy o de One Piece en general. Aún así, creo que es una figura que para el que es más hardcore es totalmente una compra obligada. Sin embargo, para mí, creo que estoy un poco de acuerdo con la comunidad. Deberían por lo menos terminar de cerrar líneas y luego continuar y sacar más Luffy, ya que tenemos demasiadas líneas abiertas. La línea de One Piece en general ha avanzado increíblemente rápido, pero también Tamagotchi está como un poco volviéndose loco, sacando solo un personaje y no a sus compañeros como debería ser. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Déjenmelo todo en comentarios y ya estaré leyéndolos como todas las semanas. Y hablando de más personajes en la línea de One Piece, durante este fin de semana en la Tamagotchi Nation se revelaron dos nuevas figuras para la línea de lo que sería Romance Down, y es nada más y nada menos que, como pueden ver en la imagen, aquí tenemos a Luffy, Zoro, Nami, pero también se agrega Sanji y también Usopp, los cuales se ven sencillamente espectaculares y son dos personajes que sobre todo yo esperaba mucho en la línea, ya que estos primeros diseños que tienen los personajes, lo personal, están muy adentro de mi corazón y realmente me gusta mucho cómo quedaron, sobre todo lo que es Usopp. Creo que está excelentemente recreado. También nada que decir respecto a Sanji, realmente muy buenos los detalles en general. Y también tuvimos unas imágenes que más tarde subió Tamagotchi, en donde podíamos ver a las dos figuras en todo su esplendor. Como pueden ver, aquí ya podemos ver las figuras completas y a más detalle, y realmente debo decir que se ven brutales. Una colección muy bonita y muy necesaria, realmente me gustaron muchísimo. Y como pueden ver, aquí ya tenemos lo que sería la primera alineación del anime que vimos hace muchos años, totalmente completa, lo cual me parece excelente que estén ya cerrando líneas donde estén todos los Mugiwaras, y obviamente a esperar, porque acá tenemos a los primeros 5 personajes principales. Sin embargo, los que vieron One Piece saben que ya van a ir agregándose mucho más a la tripulación. Sin embargo, amigos míos, ¿qué opinan ustedes de estas figuras? ¿Les gusta? ¿Van por esta línea? ¿Cuál es su línea favorita o cuál es la línea abierta que más les gusta en este momento de One Piece? Déjenmelo todo, como siempre les digo, en comentarios. Ya para finalizar con One Piece, también tuvimos exhibidos algunas figuras que están próximas a salir en esta nueva línea de One Piece. Como pueden observar, nada más y nada menos tenemos aquí a Shanks con esta figura estática de Luffy, la cual se ve bastante bien. Shanks tiene una capa de tela, lo cual es bastante bueno. Creo que Tamagotchi debería hacerlo en todas sus líneas. Continuamos también aquí con otras figuras, como podemos ver aquí el Luffy de Wano, que ya salió hace mucho tiempo. También tenemos a lo que sería Pork Sea Ace, que se ve y pinta como una de las mejores figuras de toda esta colección de One Piece. Y finalmente tenemos a Sabo con esa
capa de plástico que realmente está muy mal recreada. Creo que ahí fijo hay que ir a comprarle a los chinos de AliExpress para poder arreglar esa figura. Sin embargo, también debo decir que se ve bastante bien. Continuamos también con un diorama donde podemos ver la pelea de Kid, Law y también Luffy contra Kaido, realmente muy bonito y bien recreado. También tenemos al Gear 5 de Luffy, que al menos en mi país todavía no ha llegado, peleando contra Kaido. Realmente se ve brutal esa figura, espero tenerla en mi poder para poder reseñarlo, si no solamente tenerla, porque ya cuando llegue quizás ya se pierda todo el hype. Más falsa que One Piece rompió el internet con el Gear 5. Sigamos ahora donde vemos un poco la exhibición de las cajas, realmente bastante bonita. Vemos que tiene una línea muy completa hasta el momento. One Piece realmente se respeta mucho el arte de todas las cajas, vemos las figuras como tal, la verdad bastante bonito todo en general. Y aquí tenemos la sorpresa y la última figura que salió de One Piece, y es nada más y nada menos que Marshall D. Teach, más conocido como Barba Negra. Realmente brutal, amigos míos, brutal el trabajo de Tamashi, pero también, así como debo decir que el trabajo de esculpido y pintura está muy bueno, también tiene puntos negativos y no podemos negarlo, porque acá siempre hablamos con la verdad. Y como pueden observar, tenemos una figura que tiene clavada una base prácticamente en la entrepierna, lo cual dice mucho de que es algo muy inestable. Realmente creo que aún así el diseño del personaje hubiera obligado a poner una base, pero quizás no en esa parte en específico. Creo que el gran error en esta figura es no poner ropa de tela. Realmente si hubieran puesto una capa de tela como debe ser, quizás se hubiera podido posar sin tener que cargarle esta base en la entrepierna, que lo cual me parece terrible. En lo personal me choca muchísimo, yo sé que a mucha gente también, y también están los que les va a dar lo mismo. A mí en lo personal me gusta pasar las figuras articuladas y creo que esto es una tremenda desventaja y va contra todo lo que es la figura articulada como tal. Sin embargo, aquí, como pueden ver en esta otra imagen, ya podemos ver una imagen en mucho mejor calidad y a más detalle que subió Tamashi más tarde a través de sus redes sociales. Y como pueden observar, la figura como tal está bastante bien. Como digo y dije anteriormente, destaco mucho lo que sería el trabajo de pintura, realmente muy bien cuidado. Hay que esperar obviamente el producto final, se ve bastante bien proporcionado este grandote, pero aún así creo que la ropa de tela era algo totalmente necesario. Y bueno, en lo personal, como les dije, encuentro que la figura está más o menos. Me hubiera gustado ver otra cosa más de One Piece, como un Marco del Fénix, creo que estaría brutal. Un Mihawk también hubiera estado brutal, pero bueno, vamos a esperar y vamos a seguir con las siguientes figuras que tuvimos en la Tamashi Nations. Continuamos ahora con una de las mejores piezas que mostraron en lo que sería toda la Tamashi, nada más y nada menos que Kyojuro Rengoku, el pilar de la llama, perteneciente al anime manga Demon Slayer, o más conocido como Kimetsu no Yaiba. Realmente un trabajo brutal. Vean el trabajo en rostro, en pintura, vean que la capa es plástica, obviamente muy parecido a lo que hizo primeramente Busmod, que después corrigió con algo de tela. Realmente creo que eso es lo que le falta a esta línea de Kimetsu no Yaiba. Sin embargo, en relación calidad-precio es bastante equitativo. Realmente creo que están haciendo un trabajo excelente. Ya tienen review de Tanjiro, dejaría unas etiquetas por acá arriba de Tanjiro y también de Tomioka. Próximamente se viene una compartida en el canal. Realmente creo que está muy bien la figura en general, un trabajo muy bien ejecutado. También en la página de Tamashi pude ver esta imagen y ponerla aquí en el video, y podemos ver que trae un rostro con sangre, lo cual abre la posibilidad para que quizás en otras series o líneas puedan hacer lo mismo. Realmente muy bien aquí ese H-Figure, se ve brutal la figura, al menos lo que vemos en esta imagen. Y también podemos sacar, como pueden ver, lo que sería esta capa o jabría de tela para dejar al personaje en una posición más relajada, lo cual me parece excelente. Creo que es una figura muy esperada. También vimos que se filtró hace unos días también que iban a salir estas figuras junto con una de Hunter x Hunter, que lamentablemente no salieron en la Tamashi. Hasta el momento de grabar este video no están. Y bueno, amigos, sin desviarnos del tema, debo decir que todavía a la fecha
fecha de grabación de este video no tenemos lo que sería la información de cuándo va a salir ni el precio de esta figura, pero por lo general podría decir que va a valer unos 60, 70 dólares. Ese es el precio medio que está teniendo la línea de Kimetsu no Yaiba ahora, por lo tanto vamos a esperar y a tener paciencia y vamos a ir con la siguiente figura, que es nada más y nada menos que la tercera luna superior, algo que no podía faltar, nada más y nada menos que Akasa. Realmente un trabajo bastante decente por parte de SH Figuarts. Vean que tiene muy alto nivel de detalle en lo que sería la pintura, detalles de los tatuajes en el cuerpo. La verdad encontré que esta figura está bien, sin embargo no me parece mejor que lo que sería Boost Mode, me parece mejor que la Figma. Sí, creo que la Figma es la peor figura que he visto en años de una línea de personajes, pero lo que es este Akasa creo que está mejor que el Figma, pero sigue sin superar a lo que sería la Boost Mode. Sin embargo, si vamos a la balanza de relación calidad-precio, esta figura va a ser mucho más conveniente. Realmente un trabajo bastante bueno por parte de SH Figuarts. Vemos que está bien recreado el personaje, sin embargo hay dos puntos que no me gustan, y es que encuentro que se ve muy flaco, y en segundo lugar encuentro que lo que sería el trabajo del rostro y el pelo no me convence. No tiene esa expresión agresiva que tiene por ejemplo el Boost Mode y que se ve en la película. Realmente también el tema de la proporción muscular es algo que es también un detalle que me llamó bastante la atención, porque muchas veces Akasa, como cuando se regeneraba, se veía que estaba mamadísimo, y aquí realmente no sé si será el ángulo, no me termina de convencer al 100%. Sin embargo, debo decir que es un complemento excelente para los que van al día con la línea SH Figuarts, para los que quieren ahorrar un poco más de dinero comprando esta línea en vez de la Boost Mode o la Figma. Realmente es un trabajo bastante bueno. Nos faltan ver más imágenes, ver lo que serían los rostros alternativos que trae Akasa, también ver si trae alguno que otro efecto de poder, ya que como vimos en Boost Mode por ejemplo, tenemos muchos efectos de poder. En el Figma también habían, no muchos, pero sí habían efectos de poder y base. Aquí no creo que haya eso, la verdad, pero aún así es una buena figura y creo que muchos coleccionistas se van a alegrar y van a ir por esta figura, ya que sin lugar a dudas se estarán ahorrando un montón de dinero en no comprar la Figma y obviamente la Boost Mode. Y como no podía faltar, también tuvimos en la exhibición estas increíbles figuras. Partimos por Akasa y debo decir que así de frente se ve mucho mejor la proporción muscular. Sin embargo, el tema del rostro no me termina de convencer. Obviamente esto es una opinión totalmente personal mía, ustedes verán. Vamos a esperar más fotos y más expresiones del personaje y ojalá, si es que se puede, efectos por parte de ese Figuarts sería lo ideal. Y también acá tenemos una imagen en donde vemos a Rengoku. Vean, aquí se ve un poco desde abajo, pero se puede notar el gran trabajo de articulación que tiene, la gran calidad de pintura, realmente muy bien recreado. Y en esta otra imagen ya podemos verlo más de frente. Para toda la gente que criticaba tanto las Boost Mode que eran gorditas, vean que este Rengoku también se ve bastante gordito, porque así es el diseño de personajes de Kimetsu y no como lo estaba haciendo Figma, que realmente son demasiado flacos, al punto de ya no parecerse al personaje. Lo único que me choca un poco en esta figura es el tema del jauría de plástico, porque como pueden ver en los hombros se ve que no queda muy bien. En ese sentido Boost Mode cuando lo sacó con el jaurí de plástico lo trabajó mucho mejor, esto se notaba casi nada. Y en el caso del jaurí de tela, la verdad es que lo personal no me gustó el de Boost Mode, pero vamos a ver si los chinitos de AliExpress, una vez salga esta figura, ya nos puedan dar un jaurí de tela que quepa muy bien en esta figura para poder tenerla en todo su esplendor. La verdad creo que Rengoku es lo mejor que salió de Kimetsu. Y finalmente tenemos una imagen en donde podemos ver la SH Figuarts de Tanjiro y también la de Tomioka. Tienen los reviews, como les dije, en el canal. Voy a dejar aquí los links para que puedan ir y verlos. Realmente muy bien en general. Todo lo que es Kimetsu no Yaiba me gustó bastante. Y obviamente a esperar que saquen a Tengen Uzui. Y también ojalá, como no lo hizo Boost Mode, saquen a la figura de Gyutaro, que realmente quedó al debe. Boost Mode ahí nunca la quiso sacar. Y esperemos que lo hagan acá también, que saquen a Daki y a muchos más personajes, ya que SH Figuarts en general es una línea que es muy continuista con las líneas, por lo tanto eso es excelente. Sobre todo, incluso si eres coleccionista de lo que sería Boost Mode, te puede convenir porque la escala es bastante parecida. Y también agregar que
pueden sacar personajes que nunca quizás vamos a ver en Buzzmod. Por lo tanto, si lo ven de esa perspectiva, es una compra más que asegurada, amigos míos. Continuamos ahora con superhéroes y nos mostraron a nada más y nada menos que el Spider-Man Noir. Realmente un trabajo brutal por parte de SH Figure. Como vemos en esta primera imagen, ya notamos que tiene una gabardina de tela, lo cual es un acierto total. Había visto figuras de este personaje en Sentinel y también en Marvel Legends, y creo que restaba mucho en la estética a la figura el hecho de que tuvieran todo de plástico, y realmente aquí creo que SH Figure lo hizo clavadísimo, un acierto total. Una línea que en general está quedando muy bonita, de las más bonitas de toda la línea SH Figure, la línea de Spider-Man de Miles Morales en general muy buena. Aquí vean que trae este accesorio de lo que sería este Spider-Man cerdito, realmente muy bonito en general. Por lo tanto, son muy buenas noticias para todos aquellos que vayan al día con esta línea. Realmente encuentro que está brutal, amigos míos. Para finalizar, aquí tenemos una última imagen en donde podemos ver la SH Figure de Peter B. Parker, que realmente está brutal, y obviamente salió hace unas semanas lo que sería la preventa. Por lo tanto, estén atentos todos los coleccionistas de Spider-Man. Realmente muy buena figura y una línea totalmente completa, amigos míos. Continuamos con superhéroes y tenemos nada más y nada menos que la exposición de My Hero Academia. Empezamos con Deku, con la primera SH Figure que se viene para la colección muy pronto, y vemos que aquí está con los efectos de poder que venden por separado, que la verdad no me gustó mucho eso, pero obviamente es mi opinión personal. Como pueden ver, hicieron un estudio marcado bastante específico con lo que es Kaiyodo, que trae muchos efectos de poder, y también las onomatopeyas que se las copiaron obviamente, pero quedan muy bien, se ve muy bien la figura, se posa muy bien realmente estéticamente, y el trabajo de rostro en general está espectacular. Aquí vemos de un ángulo un poco más lejos lo que sería esta figura, y continuamos ahora con Bakugo. Aquí vemos que también tiene efectos de onomatopeya, de poder. Vemos aquí que está con sus bombas locas, realmente muy bien esta figura de Bakugo con este traje que es más actual de lo que sería el anime. Realmente encuentro que se ve brutal, y también estaré esperando esta figura para que venga directo a mi colección. Nuevamente tenemos una imagen en donde vemos la figura en un ángulo un poco más lejos. Realmente muy bonitos los dioramas que hizo Tamachi para estas figuras, y la novedad que sería acá nada más y nada menos que Choto Todoroki, que realmente se ve brutal con ese pelo al viento y con ese efecto de fuego y hielo en el pecho. En lo personal había dudado un poco, ya que en las primeras imágenes encontré que se veía un poco desproporcionado el personaje. Sin embargo, ya viéndolo acá en la exposición, realmente debo decir que se ve brutal, y obviamente va a ser una figura que venga fijo a lo que sería mi colección. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a ver qué otros personajes van a salir para la línea de My Hero Academia. Nuevamente tenemos aquí la imagen de un poco más lejos, y ya para finalizar con Boku no Hero, aquí tenemos lo que sería la nueva figura de Deku con sus diferentes accesorios y en diferentes poses de acción. Primeramente tenemos esta imagen donde vemos que tiene la señal de alerta, que este es uno de los poderes que tiene gracias al One for All. También acá tenemos una imagen donde no está muy bien posado, pero tiene estos aros como de poder. Continuamos ahora con la otra, donde vemos el efecto en los ojos de rayos, que realmente se ve bien, pero parece como si tuviera unos lentes. La verdad se ve un poco raro también, pero aún así también está bastante bueno. Y finalmente tenemos este efecto que aquí parece que se está haciendo algo. La verdad está bien, el efecto está bien recreado. Esto no viene con el pack de efectos, sí, son efectos que al parecer se van a vender por separado, lo cual me parece bien, ya que pueden llegar a servir para otras figuras, no necesariamente se encierra solo en Boku no Hero. También vemos el pelo al viento, y en general, amigos míos, creo que lo de My Hero Academia estuvo bien, pero creo que quedó un poco al debe. O sea, esperaba algo más, no sé, quizás un All Might, creo que estaría buenísimo, un Endeavor, un Hawks, pero probablemente eso lo vamos a ver más adelante una vez que avance la línea. Muy de la nada, y durante la semana también tuvimos el anuncio de la SH Figure de Sakata Gintoki, perteneciente al anime manga de Gintama. Como pueden observar, tuvimos esta primera imagen que realmente se ve muy bonita la figura. En lo personal vi Gintama, no la terminé, pero debo decir que es una serie bastante entretenida. Y respecto a la figura, se ve realmente muy bien recreada. Había una médico, si no me equivoco, hace mucho tiempo, que es una escala un poco más grande, por lo tanto aquí para los que son coleccionistas de 1O se viene perfecto. Aquí también tenemos un poco lo que sería una imagen que saqué de la página de Tamachi, donde podemos ver otra expresión del personaje que es bastante característica del personaje, debo decir, porque se van a reír mucho con esta serie. Dice que está programado para ser lanzado
mayo de 2025. Hasta el momento no hay más información. Y obviamente, como no podía faltar, también tuvimos a lo que sería esta figura de Sakata Gintoki en la exposición de la Tamachi. Y como pueden ver, realmente se ve muy bonita la figura, muy cuidados los detalles, excelente trabajo de pintura. El fandom hace un poco de ruido ya que no es de tela, sin embargo espero que pueda mover bien las piernas y no pase lo que pasó con la figura de Zoro, que tuvimos que comprar un faldón en AliExpress para que pudiera mover las piernas, pero aún así creo que vale bastante la pena. En lo personal me gustaría que siguieran la línea, espero que saquen a Shinpachi por ejemplo, a Kagura, al perrito también sería muy divertido que lo sacaran, y quizá alguno de los antagonistas. El hermano de Kagura era brutal, y un sinfín de personajes más que estaría muy bueno que sacaran en esta línea. Realmente no me la esperaba, creo que fue una de las sorpresas. Sin embargo, encuentro que mata un poco el hype el hecho de que ellos anuncien antes de la Tamachi que van a sacar X figura y después la vayan a exponer y mostrar, porque al final como que siento que pierde impacto en lo personal. Aún así creo que está bien, no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho, amigos míos. Continuamos con nada más y nada menos que la línea de Naruto, para muchos la mejor línea de SH Figure en general. Una cantidad de accesorios brutal y un trabajo de esculpido y acercándose mucho a todo lo que vimos en la serie, realmente brutal. Lamentablemente no tuvimos nada nuevo por parte de Naruto, o más bien nada nuevo que hayamos visto antes. Tenemos lo que sería el último anuncio que salió, que es nada más y nada menos que Tsunade, que realmente se ve muy bonita, pero faltó el Jaori de Tera. Realmente aquí sí que Bandai encuentro que la jugó mal. Y por otro lado tenemos a una excelente figura que es nada más que Shikamaru Nara, realmente muy bonita ambas figuras. Creo que la línea en general está increíble. Vean aquí un poco más a detalle lo que es Shikamaru, realmente aquí posado encuentro que se ve mucho mejor, me gustó bastante. También por el lado de Tsunade, pero creo que aquí deberían haberle hecho un Jaori de Tela. Realmente no se ve nerfeado el personaje, pero creo que limita muchísimo la figura como tal, y esperemos que saquen en tiraje regular un Jiraiya, esperemos más a Katsuki. Realmente bastante pobre lo que fue la exhibición de Naruto en general. Como pueden ver, aquí tienen otra imagen donde vemos a el Ichiraku Ramen, vemos un poco lo que sería la figura de Naruto, Kakashi, también lo que sería Sakura. Sin embargo, como les decía, un poco decepcionado por la exposición de Naruto, ya que no hay nada nuevo. Podrían haber mostrado algunos Akatsuki, no sé, alguna otra versión de Sasuke, de Itachi en versión anime, o Minato también. La verdad es que muy pobre, realmente decepcionante lo que mostraron de Naruto. Si bien me gustan las figuras tanto como Shikamaru y también como Tsunade, creo que la exhibición estuvo realmente muy mala en ese sentido. Esperaba nuevos personajes, como en pasadas Tamachi. Realmente creo que estaba en ese sentido ha sido una de las peores Tamachis, porque realmente no hay nada que te sorprenda, porque todo lo han mostrado previamente y en lo personal a mí me genera cero impacto. Aún así encuentro que las figuras que van a sacar están bien. Sin embargo, esperemos que en los próximos meses ya tengamos más anuncios de estas nuevas figuras. Sin embargo, debo dejar como crítica de que no pueden seguir haciendo este camino de mostrar todo antes del evento. Realmente se pierde la magia del evento, incluso para nosotros que estamos del extranjero y no hemos ido al evento como tal. Imagínense la decepción que debe ser para la gente que va y paga su entrada. Realmente es brutal lo que están haciendo y esperemos que se mejore con el tiempo. Esperemos que la próxima Tamachi esté mejor, porque realmente me parece bastante malo que no hayan mostrado nada nuevo de Naruto, siendo que hay tanto personaje bueno para sacar. Pero bueno, opinión personal. Sin embargo, no todo ha sido tan malo en la Tamachi y sorprendieron con algunos anuncios que realmente causaron impacto. En lo personal, aquí tenemos lo que sería la exposición de Berserk y pueden ver que tenemos a Guts en su versión de la banda del halcón, con lo que sería una capa de tela alambrada de color burdeo o rojo. Realmente muy bien recreada la figura, se parece bastante a lo que es Figma, pero encuentro que eso es positivo. Realmente me gusta esta línea, encuentro que es muy bueno que implementen la tela. Realmente deberían hacerlo con todas las líneas, por eso creo que la línea de Berserk, a pesar de que no son las mejores figuras, destacan bastante. Vean el detalle de Guts, realmente brutal. Tiene como cara de boliviano, sí, debo decirlo. Creo que el rostro aquí no está muy bien recreado.
bueno, es versión anime, no es la versión del manga, que sí tiene un mejor dibujo. Sin embargo, está bastante aceptable. Y lo que fue la mayor sorpresa para muchos coleccionistas fue nada más y nada menos que la Casca SH Figure. Realmente una figura que les quedó muy bonita, el personaje quedó clavadísimo, realmente brutal, tiene capa de tela, incluso si se fijan en más detalles, la falda que tiene Casca es de tela, lo cual es realmente brutal. Son pequeños detalles, pero me gusta cómo cuidan la línea de Berserk, realmente se está convirtiendo en una de las mejores, no tanto porque les queden tan bien los personajes, sino porque están muy bien ejecutadas las figuras, lo cual es bastante bueno. En general uno de estas figuras las va a dejar posadas, quizás paradas, así como estaban en la exhibición, y van a destacar muchísimo. Por lo tanto, me parece un punto tremendamente positivo lo que está haciendo esta línea de Berserk, que realmente fue la sorpresa, fue el mayor impacto, creo yo, ya que esto no lo habían revelado. Y obviamente vamos a seguir esperando a que saquen más personajes, a Griffith, a lo que sería Riquel, a muchos personajes más que podrían sacar en general de varios arcos y sagas que tiene Berserk. Por lo tanto, estaremos muy atentos a todo lo que sería Berserk, que realmente está quedando bonita la línea. Y obviamente, antes de finalizar, también Tamagotchi subió una imagen de estas dos figuras, pero en lo que sería esta típica de post que suben a sus redes sociales, y aquí podemos apreciar mucho mejor el detalle. Realmente se ven muy bonitas las figuras, muy contento, y espero que le den mucho más cariño y continuidad a esta línea de Berserk, que realmente, amigos míos, se está convirtiendo en una de mis favoritas de toda la línea SH Figures. Continuamos con nada más y nada menos que la exposición de Yu-Gi-Oh! Con sus figuras de la línea SH Figures Monster Art, y como pueden ver, tenemos por la izquierda el dragón blanco de ojos azules, que ya salió al mercado, el hace poco anunciado mago oscuro, que realmente se ve brutal, y finalmente el próximo a salir, que sería el dragón negro de ojos rojos. Realmente una línea muy bonita, pero como siempre digo en todos mis videos, faltan los duelistas. Continuamos y vemos un poco a detalle lo que sería el mago oscuro. Vean aquí en la imagen, se ve bastante bien. Realmente creo que por esta figura voy a ir sí o sí, ya que va a cambiar muy bien con lo que mostraron, que dijeron que tal vez va a salir, que veremos en la siguiente imagen, que sería nada más y nada menos que Yami Yugi, o Yu-Gi-Oh, como quieran decirle. Realmente espero mucho esa figura, me parece totalmente lamentable y no encuentro explicación de por qué no lo mostraron. Sin lugar a dudas hubiera sido lo mejor de la Tamagotchi, en mi opinión personal. No soy jugador de cartas, pero vi el anime y realmente creo que es un personaje con un diseño muy bonito, que es totalmente icónico, y encuentro que es una falta de respeto que muestres esta silueta y no muestres la figura. Por último, hubieran mostrado la figura como tal, pero nada. Realmente una decepción total. Me llama mucho la atención que no estén mostrando nada. Ya hasta un punto que ya me da un poco de rabia, porque te muestran la silueta y no te muestran la figura. O sea, mínimo si van a hacer un evento que es el más esperado de todo el año, por lo menos muestra lo que vas a sacar al mercado. Realmente una decepción total. Espero mucho esta figura y realmente me parece una falta de respeto que no hayan mostrado nada. Pero bueno, nada que hacer, Bandai es así. Y finalmente aquí tenemos la figura de lo que sería Yu-Gi-Oh! 5D, si no me equivoco, que la verdad no me importa mucho. Yo quería al faraón, quiero a los duelistas, quiero a un Seto Kaiba, quiero a un Joy Wheeler, quiero al faraón y muchos personajes más que son de la serie clásica, y realmente no lo están dando y poniendo siluetas y cosas que no llevan a nada. Realmente creo que Tamagotchi está haciendo que me decepcione bastante. Pero bueno, amigos, nada que hacer, Bandai siendo Bandai. Y hablando de decepciones, tenemos aquí todo lo que es Jujutsu Kaisen, que nada más y nada menos Itadori Best Selection, que yo diría que lo de Jujutsu Kaisen es impresionante. Han andado muchos rumores de que Tamagotchi perdió la licencia como tal, pero sacarte este Best Selection, si bien es positivo porque hay gente que no tiene la figura, considero que es mediocre, sumamente mediocre, porque trae menos accesorios que la figura original. Por lo tanto, es un golpe totalmente bajo. Es increíble que tú te metes al Instagram de Tamagotchi y ves
todos los días reclamos exigiendo la figura de Zenin Toji, que es un personaje que todo el mundo espera en lo personal y nadie encuentra una explicación lógica de por qué todavía no sacan esa figura. Realmente lo de Jujutsu Kaisen es totalmente criminal, amigos míos, que no hayan mostrado ni una figura, que no recuperen la licencia. ¿Qué va a pasar con esta línea? ¿Va a quedar inconclusa? ¿Va a seguir? ¿Cuándo vamos a tener al Zenin Toji, a Kento Nanami y muchos personajes más que vienen? Recordemos que vienen más temporadas y van a sacar obviamente más figuras quizás. Lo que pasa realmente es que negocian la licencia por temporadas y probablemente por eso haya tanto problema últimamente, pero me daría bastante pena que no terminen la línea y que nos saquen más personajes, sobre todo porque es totalmente impresionante la insistencia con la que la gente exige tanto en Facebook como en Instagram que saquen este personaje. Y bueno, esperemos que algún día cumpla Tamachi. Realmente creo que la mayor decepción del año es esta exposición de Jujutsu Kaisen, que realmente es prácticamente nada, no han dicho nada, no se sabe si van a sacar nuevas figuras y realmente esperemos que en algún momento lo puedan hacer, pero cada vez creo que está decayendo más este evento de este año, realmente brutalmente malo, como que empezó muy bien y se está desinflando cada vez más, en mi opinión, obviamente totalmente personal, amigos míos. Continuamos ahora con el plato fuerte para la mayoría de los coleccionistas y es nada más y nada menos que Dragon Ball, en donde vimos que anunciaron la SH Figure de Goku de Dragon Ball Daima, pero en estado Super Saiyajin. Como pueden ver, aquí tenemos imágenes del evento en donde podemos ver posada esta figura y prácticamente es la misma figura que sacaron antes, solamente que tiene la cabeza Super Saiyajin. Esperemos tenga algún otro accesorio para justificarlo, porque yo en lo personal preferiría que sacaran una cabeza como accesorio en otra figura y que no la dieran así, porque prácticamente lo que entendimos mucho es que esta figura va a ser una figura completamente nueva, que es prácticamente una cabeza que te están vendiendo. Realmente Bandai no tiene vergüenza para venderte esto diciéndotelo tajantemente. Aún así debo decir que la figura está bien, pero amigos, es solo una cabeza. Es realmente brutalmente decepcionante. Al menos antes lo metían como accesorio para justificar y no venderte una figura nueva, pero aquí no les dio vergüenza, no dijeron nada, llegaron y lo tiraron. Y aquí, como pueden ver en esta última imagen, ya tenemos la figura en lo que sube Tamachi a redes sociales y es prácticamente lo mismo. En lo personal no sé si iré por ella, me está gustando Daima, pero tampoco me vuelve loco. Y la verdad es que continuando con los anuncios, como pueden ver en estas otras imágenes, también tenemos muchas más figuras de Dragon Ball Daima. Primeramente, acá tenemos a lo que sería Goku y Vegeta en sus versiones 3.0 de esta serie nueva. También anunciaron que van a sacar más figuras. Como pueden ver, tenemos al Goku, que es prácticamente el mismo del Super Saiyajin, pero en estado base, al Vegeta, también a Piccolo en su versión de niños. Continuamos también con el Rey Goma, que vemos que está bastante bien la figura, pero que ¿cuánto pagarían por esto? Unos $30, no más de eso. Probablemente salga más caro. Y lo que fue más entretenido de Dragon Ball en todo el evento son nada más y nada menos que las 3 SH Figures que ven a continuación. Tenemos a Glorio, al Supremo Kaioshin y lo que sería Panchi. Como pueden ver, las figuras están bastante bien. Empezamos un poco por lo que sería el Supremo Kaioshin en su versión niño. Vemos que está bastante bien, muy bonita la paleta de colores, muy cercano a lo que vimos en la serie de Daima. Realmente está bien, pero insisto, no pagaría más de $30 por esta figura. Continuamos con Glorio, que vemos que está muy bien esta figura de Glorio. Creo que de todos los anuncios nuevos es mi favorita. Realmente voy a tratar de adquirir la figura de este personaje porque en lo personal me está gustando mucho, sobre todo en el último capítulo del anime estuvo bastante bien. Y finalmente tenemos a Panchi y como pueden ver está bien también, pero como digo, repito, son figuras que yo no pagaría más de $30. Realmente creo que si bien Dragon Ball Daima está cumpliendo, tampoco es que me vuelva loco como lo hace Z, por ejemplo. Continuamos aquí con las imágenes que suben a redes sociales Tamachi. Vemos aquí a Glorio, realmente creo que es la figura que más vale la pena. También tenemos a Panchi y finalmente al Supremo Kaioshin. Y eso sería todo lo de Dragon Ball, amigos míos. Realmente esto fue todo, aunque no lo crean. Totalmente decepcionante,
comparándolo con otros años, porque otros años tuvimos muchos anuncios de set y cosas. No sé si tenga que ver la muerte de Akira Toriyama acá, pero no lo creo, la verdad. Podrían sacar muchas más figuras, podrían hacer anuncios de la saga de Cell, podrían haber mostrado nuevas figuras de Buu, un Vegito 3.0, un Goku 3.0. La verdad no tuvimos prácticamente nada, solo figuras de Daima. Por lo tanto, en Dragon Ball, que nunca decepciona, por primera vez en la historia creo que Dragon Ball ha decepcionado, porque no han mostrado nada nuevo de lo que la mayoría de la gente quiere comprar, que sería la saga de Cell, de Buu, incluso de GT. Sácame un Gogeta, pero no sacaron prácticamente nada. Realmente estoy alucinando, amigos míos. Esta Tamashii está cada vez peor. Empezó muy bien, pero está terminando terriblemente. Realmente me parece muy decepcionante que no hayan sacado ni mostrado nada de Dragon Ball fuera de lo que es Daima, porque no sé, amigos míos, realmente es brutalmente malo lo que está pasando. Es la primera vez que me ha tocado vivir esto y realmente una decepción tremenda. Creo que Tamashii está tratando de abarcar tantas cosas que está dejando de lado las cosas más importantes, que es lo que le da de comer prácticamente Dragon Ball, es lo que más genera sin lugar a dudas, y no tenemos casi nada nuevo, al menos por lo menos en las líneas de Z, las líneas que son más icónicas. Por último, si van a sacar cosas de la B-Jam o cosas así como los Goku que están sacando últimamente, podrían hacer quizá algo del manga, pero de Super, que todavía no está animado, alguna figura por ahí, pero nada, amigos míos. La verdad es que la decepción es tremenda y me sorprende muchísimo, amigos míos. Y bueno, amigos, pasando a otras noticias, seguimos con Saint Seiya, que vimos que durante la semana anunció que sacarían al mercado la figura de Odysseus de Ofugo del Next Dimension. Realmente se ve brutal la figura, una figura muy esperada por muchos coleccionistas. Pasando a los datos duros, este es Odysseus de Ofugo Midcloth X Metal, por lo tanto va a tener los codos y las rodillas de metal. Va a tener un precio de 33.000 yenes, lo que serían $214.000 aproximadamente, bastante caro, y va a salir para junio de 2025. Juzgando por las imágenes que estamos viendo a continuación, debo decir que si bien la figura es cara, tiene un muy buen trabajo de esculpido, lo que serían los rostros, me gustan bastante, el pelo, el color de la pintura de la armadura, esperemos sea totalmente uniforme y no salgan con cosas como siempre lo acostumbra hacer Bandai. Vemos también un poco lo que sería el modo objeto, y finalmente aquí una imagen de la figura siendo un poco alusiva al manga, realmente bastante bonita. Vemos que va a ser también un Tamashii Web Exclusive, lo cual va a ser brutal, ya que va a ser una figura rara y difícil de conseguir si no la compran al momento de la preventa, pero aún así debo decir que está bastante cara, amigos míos. Por lo tanto, obviamente aquí ya mucha gente se va a empezar a bajar del barco de Saint Seiya, porque cada figura que sale es más cara que la anterior, amigos míos. Continuamos y nos traen una tremenda sorpresa los de Tamashii, por fin algo bueno para Saint Seiya, y es que finalmente sacan otros guardianos después de bastantes años. Es nada más y nada menos que Mime de Benetoch, realmente una figura muy bonita, Midcloth X nomás, sí, no X Metal, lo cual está bien. Esperemos cerren pronto esta línea, estaría faltando solamente Fenrir. Realmente muy bonito, excelente trabajo, me gusta el hecho de que tenga su arpa. También vemos un poco lo que es el Seiya de Odin, que esta figura también está bastante bonita. Vean el detalle en la armadura, en los rostros, el pelo, un poco de reutilización del B3 dirían muchos, pero aún así encuentro que puede ser una figura bastante vistosa. El object es bastante bonito en la versión regular, por lo tanto vamos a esperar, y con esto ya está casi completa la línea de los asgardianos, solo faltaría Fenrir y este Seiya y el Mime, y se cierra la línea, estaría completa. Si es que nos sacan otro personaje, realmente encuentro que está bastante bien. También nos mostraron esta Athena en versión OSE, si no me equivoco, también parece que es X Metal. La verdad no me llama mucho la atención, pero para gustos colores. Lo mismo pasa con lo que sería el dios del mar Poseidón en esta versión OCE, también bastante bien, pero no me llega a convencer, prefiero mil veces las versiones anime. Y finalmente la única OSE que quiero, que en lo personal me gusta
para mí y a muchos que fue la exclusiva de esta Tamachi, es nada más y nada menos que el dios del inframundo, Hades. Realmente se ve brutal, amigos míos, se ve muy bonito ese tono en la armadura, realmente parece el dios del inframundo, completamente negra, totalmente brutal este emo con ojos de color miel, realmente una de las mejores figuras en color OC. Y como pueden ver aquí tenemos a los tres dioses. Continuamos ahora con el Iki y vemos a Pandora aquí que le está tratando de ensartar el tridente. Realmente bastante bien esa Pandora, pero bueno, no sé en lo personal si voy a ir, realmente están muy caras estas Miclot. También vemos un poco de lejos lo que sería la figura de Hashon, este Hades que está en el cuerpo de Chon, lo cual está bastante bien. Continuamos con Odiseo de Ofiuco que al parecer va a salir una versión con el manga también. La verdad bastante bonito el detalle, la figura se ve expuesta realmente brutal, vemos que la capa es plástica así, va a ser una figura que sí o sí vamos a tener que dejar con base, está muy cargada, el pelo, la capa que se ve plástica, obviamente es de plástico, aún así está bastante bien. Y finalizamos lo de Senseiya con Seiya de Pegaso armadura B4 que hace poco hablamos acá, salió la preventa, realmente se ve brutal, va directo a mi colección. Una figura que vale $200, la verdad bastante cara, pero bueno, vamos a esperar, tener paciencia y vamos a comprar. En general, amigos míos, a modo de resumen, debo decir que esta Tamachi para mí fue bastante decepcionante. Si bien hubo algunas sorpresas, esperaba por ejemplo lo que se filtró de las SH Figures de Hunter x Hunter, esperaba más de Naruto, de Jujutsu Kaisen, de muchas series más. Realmente creo que no están abarcando todo lo que deberían y bueno, en su mayoría encuentro que fue un poco decepcionante esta Tamachi, sobre todo por los anuncios de Dragon Ball que siempre muestran como aproximadamente 10 figuras nuevas para la línea de Z, que realmente este año no hubo nada, una tremenda decepción. Nos dejaron por ahí una que otra encuesta para que fuéramos felices, pero la verdad nada muy relevante. Y bueno, amigos míos, esta sería mi opinión personal y reacción a la Tamachi. Si les gustó el video recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita, ya que eso nos ayudaría muchísimo. Y sin nada más que agregar, estén muy atentos a nuevas reviews, comparativas o noticias. ¡Adiós!